Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá, buenos días. Vamos a hablar de inteligencias multiplicadas. Sé que ya en los programas estuvieron teniendo un pequeño spoiler y que son bastantes los temas y bastante ambiciosos para poder charlar de tanto en 20 minutos, pero vamos a tratar de ir lo más rápido posible y ser lo más clara posible en la reflexión que, como decía Germán, hoy es una jornada larga y que queremos empezar a tener. Arranquemos entonces, y lo primero que les voy a pedir es que levanten la mano las personas inteligentes en la sala. Si los que están en streaming quieren levantarlas también, pueden, pero no estaríamos viéndolos. Levanten las manos quienes son personas inteligentes en la sala. Yo les cuento para los que están por allá y para los que están por acá, que en la oscuridad no se ve muy bien, que pocas manos se levantaron. Ahí me dan luz en la sala, gracias. Y otros miraron al lado, a ver si el de al lado levantaba o no. Algunos levantaron tímidamente, ¿no? Como hasta ahí. Y para saber si levanto la mano así orgullosamente y digo, soy una persona inteligente, quizás primero deberíamos pensar, ¿qué es ser una persona inteligente, no? Si pensamos qué es para ustedes, cada uno piense un segundo, como, qué es ser una persona inteligente? ¿Pueden decirlo? ¿Cómo? Tener conductas inteligentes. Alguien me dijo el otro día, tomar decisiones inteligentes. Y también quizás ser rápido, sobresalir, ¿no? ¿Tenemos asociada la inteligencia? Sí. Aprender de los errores, bueno, poder corregirnos, poder adaptarnos, poder tener flexibilidad. Pero solemos tener como esta mirada de que las personas inteligentes, y quizás por eso no levantamos la mano orgullosos todos recién, son personas que son lo más, personas que son realmente brillantes, que sobresalen, que son rápidas, que son súper eficientes, que son todo eso y más. Pero si tenemos esa mirada, ya sabemos, vamos a juzgar a todo el mundo con esa vara y de la misma manera. Entonces, las tareas, las evaluaciones de desempeño, incluso las selecciones, como decía recién Germán, que hagamos, van a tender a homogeneizar cosas que no son homogéneas. Pero no se preocupen porque esta mirada de la inteligencia bastante cerrada, bastante antigua, la seguimos teniendo. Y fue la mirada que se tuvo durante siglos, hasta que en la década del 80, recién, ayer nomás, década del 80, Howard Gardner, un psicólogo de la Universidad de Harvard, plantea esta teoría de las inteligencias múltiples. Seguramente oyeron hablar porque se menciona bastante, hay muchos libros sobre el tema. Es una teoría que evolucionó, que fue cambiando, pero que básicamente lo que viene a decir Howard Gardner es, señores, no hay una inteligencia, no podemos hablar de la inteligencia en singular, hay muchas inteligencias. Y él va a plantear que hay 8 inteligencias. Estas 8 inteligencias, quizás si leyeron de libros de distintos momentos la teoría, en algún momento fueron más, en otro momento fueron menos, terminó dejándola en 8, incluye lo que habitualmente llamábamos inteligencia tradicional, que es esta, la lógico-matemática, esa gente que te suma, te resta, te dice todo al toque, esa, pero se agregan otras 7. Por un lado la visual espacial, y acá les pido que me vayan siguiendo y que cada quien, si todavía no la analizó, vaya viendo cuál es su inteligencia más desarrollada. La visual espacial tiene que ver con esas personas que recuerdan el rostro al toque cuando conocen a alguien, que saben en qué parte del libro leyeron lo que quieren decirte, si estaba arriba, abajo, de la izquierda, de la derecha. La lingüística verbal tiene que ver con la capacidad de los idiomas, del lenguaje, con saber de dónde viene la palabra, con ese ejercicio de ir a la RAE a buscar la etimología, el significado, de poder jugar con eso. La kinestésica corporal, venimos del Mundial en el fin del año pasado, somos tricampeones, Messi, esa es la inteligencia corporal, pero también la de un bailarín, la de cualquier gran deportista, también la de nosotros cuando, por ejemplo, los chicos recién hacían la performance para empezar el día de hoy, ¿no? Pensamos, cada uno de nosotros y muchos de nosotros, desde lo kinestésico corporal también. No somos Messi quizás, pero si camino se me ocurren mejores ideas, ¿no? Entonces tenemos la musical, dijimos, yo vengo del lado musical, reconocemos música, reconocemos voces, quizás no reconozco a las personas por el rostro, pero sí lo puedo reconocer porque me suena, porque escuché algo y si lo canto me queda mejor, porque hay algo del tono de voz que se me pega, o de la tonada, lo mismo con la lingüística que decía recién. La interpersonal y la intrapersonal son dos caras de la misma moneda. La intrapersonal tiene que ver con entender qué me está pasando a mí. Estoy de mal humor, estoy enojada, estoy triste. ¿Qué es lo que me pasó hoy a la mañana? ¿Tengo sueño? ¿Estoy molesta por eso? Poder entender lo que me pasa y cómo pienso y cuáles son mis prejuicios también, ¿no? Y la interpersonal, esta
capacidad de encontrarme con otro, de entender qué le pasa al que está al lado y de relacionarme mejor con los demás. Y finalmente la naturalista tiene que ver con el contacto con la naturaleza, con todo lo ecológico que hoy sabemos que nos convoca especialmente. Y como veíamos en las fotos de la convocatoria del evento de Home Office, esas mascotas, esos perritos, ese cuidado de las plantas, eso que muchos de nosotros conectamos durante la pandemia, ¿no? Y que en muchos casos apareció ahí esa inteligencia. ¿Qué es lo interesante, para mí, lo más interesante que plantea Gardner con esta teoría? No dice, yo soy bueno con las plantas, entonces no me frustro por no ser un gran jugador de fútbol. O, yo no sé tocar el piano, pero soy muy bueno en matemática. No, lo que dice Gardner es, cada uno de nosotros tiene esas 8 inteligencias. Todos tenemos todas las inteligencias y no importa si las tenemos desarrolladas o no, las podemos potencialmente desarrollar. Ese es el gran aporte que hace Gardner. No dice que si yo soy bueno en una cosa, no puedo ser bueno en la otra. Dice, de las 8 hay algunas, una seguro, 2 probablemente, 3 o más ya no sé, que van a tener más desarrolladas que las demás. Y una vez que yo empiezo a tener una más desarrollada, tiendo a procesar todo lo que tiene el mundo alrededor para ofrecerme a través de esa. Porque somos seres de desafíos, pero también somos seres de comodidad, los seres humanos. Entonces, una vez que esto me resulta fácil, voy por el camino fácil, voy por el atajo. ¿Para qué voy a hacer el camino largo? Pero eso no quiere decir que cada uno de nosotros se pueda proponer desarrollar las inteligencias que no son las más desarrolladas, porque las tiene, y eso es lo importante de la teoría. Década siguiente, década del 90, el señor Daniel Goleman plantea sobre todo sobre las inteligencias de Gardner y sobre la interpersonal y la intrapersonal, la inteligencia emocional. Su libro de la inteligencia emocional anda por todos lados, entran a cualquier librería, lo ven ahí, la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pone el foco en algo que Gardner no lo había puesto tan a fondo todavía en la década de los 80, y es en las emociones. Las emociones que sabemos hoy están en boga, están acá en el centro, junto con el cliente, ¿no? Y con los colaboradores. Los usuarios y las emociones están en el centro de nuestros escenarios hoy. Tiene que ver con el sentir, con el entender qué es lo que me pasa y con el poder avanzar sobre eso. Voy a ir, a los 5 pilares de la inteligencia emocional. Va a decir él, los 5 pilares son, primero, entender lo que me está pasando a mí, porque si no entiendo mis emociones, difícilmente voy a entender ninguna otra. Primero voy a tener que tener conciencia. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me siento? Segundo, poder regular. ¿Estoy enojada? ¿Qué hago con eso? Estoy nerviosa, tengo que salir a escena, no sé qué hacer. ¿Cómo lo regulo? ¿De qué manera? Recién después, y esto es crucial para mí, aparece la automotivación. Cuando pensamos en las emociones, no necesariamente las relacionamos con la motivación. La motivación es fundamental. Es lo que decíamos, esto de poder aprender de los errores recién. Me frustro. ¿Cómo manejo mi frustración? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo me digo a mí mismo que sí puedo y que sí vale la pena y que esa tristeza y esa bronca la tengo que canalizar para poder intentar de nuevo? La automotivación es clave. Y los últimos 2 pilares tienen que ver con los demás. Si yo tengo, como digo yo, los 3 autos, la autoconciencia, la autorregulación y la automotivación emocional, entonces voy a poder empatizar con los demás y entonces voy a desarrollar esas famosas habilidades sociales, esos social skills que cada vez me están pidiendo más en los trabajos y que sí o sí requiere la posibilidad de trabajar con otros. Si lo fuéramos a decir con arte, y esta fuera la inteligencia tradicional a la que estamos acostumbrados, la lógico-matemática, esa de los genios, hoy pensaríamos en las inteligencias algo más así. Y si la pensamos más así, y si hoy le preguntara a cada uno de ustedes, bueno, del 1 al 12, elijan una de estas Giocondas, que ninguna es, pero todas son, ¿no? En esa diversidad, seguramente cada quien elegiría una distinta. Y ese es el punto, que como cada uno de nosotros tiene todas las inteligencias, pero al mismo tiempo las tenemos desarrolladas en diferentes grados, cada quien puede aportar en este mundo de diversidad. Y si hablamos de diversidad, podemos pensar en qué hacemos con la diversidad y qué hacemos con lo diferente. Recién muchas personas, antes de levantar la mano para saber si eran inteligentes o no, miraron alrededor a ver qué hacía el resto, ¿no? Tenemos ese instinto de saber qué pasa alrededor primero. ¿Qué pasa con lo diferente? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros con lo que no es como yo soy?
3 opciones y cada quien lo podrá pensar para sí mismo. La primera opción, la más común, lo niego. No me importa si el de al lado levanta la mano o no. Yo la voy a levantar porque ya está. No me importa si todo el mundo levanta la mano. Yo no la voy a levantar porque no lo siento. No importa, la niego. Yo hago lo que hago individualmente y nada más. Niego la diferencia. Si hay alguien distinto, no me interesa, no sé, miro para otro lado. Para ejemplificar, todos están diciendo qué lindo, con el calor que hace, frío, nieve, el monte. Ese monte que ven ahí es el monte Taigueto. Es un monte de Esparta. Los espartanos eran guerreros. Todo aquel que no servía para la guerra, no servía porque tenía una discapacidad física, no servía porque no quería ir a pelear y era un pacifista. Todas las personas las tiraban desde esa puntita de montaña. Negar la diferencia. Si eso no es negar la diferencia, ¿qué es negar la diferencia? Nadie va a tirar a nadie por la montaña, por favor, pero estamos yendo al extremo para entender el concepto de negar la diferencia. Hablamos de la grieta, cualquier parecido con la realidad corre por cuenta de su imaginación. Segunda opción, luchamos contra la diferencia. Luchamos abiertamente diciendo, está bien que pienses así, pero escúchame, ¿no? Y también luchamos un poco más subrepticiamente, diciendo, no, está buenísimo, hoy hablábamos más temprano, ¿no? Integremos, aceptamos, incluimos, pero ponémelo ahí atrás del escenario para que no se vea, porque no está bueno que la empresa, ¿no? Entonces, aceptamos, pero hasta ahí. Y son todos mayores de 18 años, ¿no? Porque la próxima filmina tiene algunas escenas de desnudo, no quiero entrar en conflicto. Les traje esta vasija para ilustrar la segunda situación. El que ven acá es Procusto. Procusto, el hecho de Procusto quizás le suena al mito, es un mito tradicional. Procusto significa estirar. Quizás le suene de cierta palabrita que usamos, eso de procrastinar, viene de la misma raíz. Procusto. Procusto era un señor que tenía una taberna, una posada donde la gente iba a beber, a tomar. Y al terminar la noche, Procusto invitaba a la gente que estaba ahí a acostarse con él, a ir a su lecho, a ir a su cama. El detalle es que Procusto era muy exigente y quería que las personas que se acostaran en su cama ocuparan exactamente el tamaño de su cama. Y si las personas no ocupaban exactamente el tamaño de su cama, y de ahí su nombre, las estiraba, aunque se rompieran en el medio, para que quedaran como él quería. Por supuesto que si sobresalían, cortaba las partes que sobraban, según él, y todo se tenía que adecuar a su medida. Entonces acepto la diferencia, pero un poquito corregida, ¿no? Esta idea. Spoiler, este es Teseo, quizás le suena de otro mito, de un cierto minotauro. Volvió la pregunta sobre Procusto y le dijo, ¿y qué pasa si vos te acostás en esa cama? No les cuento al final, pero ya lo pueden prever, ¿no? Por lo que se ve en la vasija. Entonces, segundo, negamos, luchamos, tratamos de corregir la diferencia. Tercera manera de tratar la diferencia, lo diferente. Pensamos que la diferencia es enriquecedora, pensamos que me puede aportar, pensamos que yo puedo pensar de una manera, pero otra persona puede pensar de otra. Que si yo proceso las cosas de una manera más intrapersonal, la otra persona es mejor interpersonal, me puede ayudar a relacionarme con los demás. Que si soy un poco más tímida, la otra persona es un poco más extrovertida. Que si yo soy más musical y me encanta ir cantando por la oficina, quizás la otra persona necesita más silencio para concentrarse. Y ahí, si miran en la RAE, fanáticos de la RAE, la diferencia se asocia siempre con el accidente, la disonancia, el resto, el conflicto. Pero la diversidad, si se fijan, tiene que ver con la abundancia, con la variedad, con la diferencia vista desde un lugar de suma. Y yo más que de suma prefiero pensarlo, y por eso el título de la charla, como multiplicación. No solo nos suma, sino que nos multiplica, nos permite pensarnos de más maneras diferentes, un poco como decía Germán antes. Bárbaro, hermoso la diferencia, la diversidad. ¿Y el home office? ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver porque el home office, desde el paradigma de la diversidad, lo podemos pensar como una diversidad más. Nosotros veníamos trabajando con instancias de home office en Haití, en muchos casos, en personas que vivían lejos y que no queríamos perder en la oficina y que queríamos
que siguieran trabajando, aunque sea de manera remota, en teletrabajo, ¿sí? Personas que de repente tenían una discapacidad y llegar a la oficina les significaba tomarse 2 colectivos, y una persona ciega tomarse 2 colectivos y caminar 5 cuadras con caca de perro y con andamios puestos en la vereda sin aviso cuando anda con un bastón. Era una situación que era complicada y que la requería a esa persona un esfuerzo que hoy, de repente, no tiene porque puede trabajar desde su casa tranquilamente, y esas 2 horas que perdía entre idas y vueltas a la oficina las está usando en sumar horas de trabajo y brindar mejor servicio en atención al cliente, por ejemplo, que hace desde su casa, con una computadora totalmente equipada que a veces cuando venía a la oficina no teníamos disponible. Entonces, lo diverso, si pensamos el mundo desde el paradigma de la diversidad, nos permite pensar el home office como una diversidad más. Entonces, esa persona que tiene una inteligencia naturalista quizás más desarrollada y prefiere trabajar desde su casa porque estar con su mascota o regar sus plantas le significa un montón, puede hacerlo. Desde una mirada más tradicional y más individual, todas las personas lo mismo. Todo el mundo al home office, porque había aislamiento, por la pandemia, como decía Germán, porque nos salían muy caras las oficinas, no importa. A todo el mundo lo mismo. Modelos que empezaron a pensar las cosas distinto, en lo que cada quien necesitaba y poder pensar más personalizadamente. Hoy, desde el paradigma de la diversidad, lo que estamos pensando son soluciones que nos puedan servir a todos y que nos enriquezcan a todos. Ya no que te favorezcan a vos o que te favorezcan a vos. Y sabemos que una de las tendencias más importantes hoy en el mundo del trabajo tiene que ver con la equidad y con la transparencia de cómo las organizaciones desarrollan este tipo de cuestiones. Como decía, la pandemia en muchos casos a todos nos fue impuesta de alguna manera, y el home office para muchas personas resultó, otra vez, algo diferente. Hoy tenemos la posibilidad de mundos digitales, de realidades aumentadas, no vamos a hablar mucho de eso hoy porque no llegamos con el tiempo, pero de posibilidades tecnológicas que nos permiten expandir nuestro mundo actual. Y también tenemos que pensar en el home office no solamente como esas oficinas hermosas que vemos en las gráficas que nos convocaron a esta reunión, sino también como un monoambiente en donde de repente conviven 4 o 5 personas, mismo una pareja que tienen reuniones al mismo tiempo, que tienen un perro y un gato, y el home office no les sirve porque prefieren ir a una oficina donde tienen determinada tranquilidad que no tienen en la casa. Entonces, todo eso es válido, y es válido desde el paradigma de la diversidad, en donde todo eso tiene el mismo valor y es entendido y es comprendido y es trabajado. Como les decía, el desarrollo de habilidades blandas hoy es una de las tendencias cruciales en el mercado, tiene que ver con este desarrollo de inteligencias múltiples y multiplicadoras, para pensarlo así. Lo mismo los entornos de trabajo híbridos, lo decía recién Germán, hay personas que no están aceptando el trabajo porque es todo presencial, pero también ocurre lo contrario, personas que no quieren ya trabajar desde la casa, personas que tienen la inteligencia interpersonal muy desarrollada, que necesitan estar, charlar, saber el día a día, tomarse el café, hacer el break con compañeros, que no les sirve estar solo en la casa, y eso también es válido. Estos beneficios en las estrategias de reclutamiento son claves. Ya no estamos hablando solo de cuestiones monetarias, estamos hablando de que a cada quien le sirva eso que le estoy dando como un beneficio. Y por supuesto, ya hablamos de equidad y transparencia hace un ratito, el foco renovado en lo que es la salud mental. Entender que lo que le sirve a la otra persona no necesariamente me sirve a mí, lo que me sirve a mí no necesariamente le sirve a lo otro, y poder empatizar en eso. En resumen, hoy podemos pensar el home office como una diversidad más dentro de un paradigma de diversidad que nos está hablando, como decíamos más temprano con algunas de las colegas, no solamente en la discapacidad, en la multiculturalidad, en las diferencias o las diversidades, para decirlo mejor, de género, ¿sí? Todo eso es paradigma de la diversidad y todo eso puede incluir el home office como una de esas variantes más. Entonces, si les parece, podemos, y los invito, tratar de no penalizar lo distinto y de esa manera crear entornos mucho más creativos y mucho más innovadores en cada una de nuestras organizaciones. Y también de tratar de adaptar cuestiones organizacionales, procesos, maneras de hacer las cosas que nos sumen, pero ya no
para tratar de que el otro se acerque a lo mío y que todos seamos lo más parecidos posibles, sino para ganar todos y para aprender otras formas de hacer las cosas. Para terminar, si en estos 20 minutos logramos un pequeño cambio en mirar distinto lo que nos rodea, en pensar lo diverso como lo normal, porque lo normal es que seamos diversos y lo que son otros para mí, sepan que ustedes también son otros para otros. Si eso es así, en vez de levantar la mano, ahora lo que les voy a pedir es a todas las personas inteligentes en la sala que aplaudan bien, bien fuerte. Gracias.